Bueno, yo les decía que el caso de Martín Soriano es un caso que en el canal es importante, aunque de primeras quizás el nombre no les suene de mucho. Martín Soriano, que yo en mi video lo presenté únicamente con su nombre de pila como Martín, porque en ese momento no estaba el horno para bollos, no estaba como para ir dando demasiados datos concretos, no vaya a ser que termináramos perjudicando su causa, es el protagonista del video del caso donde este hombre, Martín, propiamente dicho, graba al abogado de su denunciante, de su exmujer, no solo reconociendo que se trataba de una denuncia falsa, sino reconociendo que él mismo, personalmente, había entrenado a su hijito para que, llegado a la entrevista en cámara Gesell, declarara en contra de su padre. Eh, bueno, teníamos novedades sobre ese caso. Yo estaba esperando a que esta información saliera públicamente y se pudiera comentar y se pudiera contar a boca suelta todo lo que ha pasado y en qué ha terminado ese caso. Que por suerte tenemos, entre comillas, buenas noticias. Pero bueno, entre comillas, ya saben, por lo de siempre, ahora lo vamos a ver. Sale en TN, finalmente lo cubre un medio masivo, un medio de comunicación de los medios hegemónicos, cosa que es de agradecer porque generalmente esos temas siempre se quedan en el nicho, y dice, su exmujer lo denunció por abusar de su hijo. Él filmó a los abogados y busca probar que le armaron una causa. Martín Soriano fue absuelto en un juicio por abuso y contraatacó con una denuncia por falso testimonio y asociación ilícita. Grabó a los defensores de su ex confesando una trama de manipulación. Lleva casi 5 años sin ver a sus hijos. ¿Querían ponerle cara a Martín? Bueno, este que estamos viendo acá es Martín y ahora en un cachito, en nada vamos a poner este video, esta entrevista, este reportaje que le hicieron. Martín Soriano tiene 53 años, es intérprete y entrenador de intérpretes y padre de 2 hijos, a quienes no ve desde que comenzó esta tormenta para apretarme, cómo define la situación que atraviesa hace casi 5 años. Esta es la primera vez que habla del tema. Recibió a TN en la intimidad de un departamento sobrio, silencioso y lleno de luz en un piso 13 de Barrio Norte. Todo comenzó cuando, según Soriano, quiso avanzar con la división de bienes con su exmujer y madre de sus hijos, de quien llevaba 6 años separado de hecho. Al querer avanzar con la cuestión patrimonial, comenzaron las acusaciones, que fueron escalando desde una denuncia por violencia de género hasta una por abuso sexual contra el hijo menor de ambos, que en ese momento tenía 10 años. Desde entonces no pudo ver más a sus 2 hijos. En un juicio por jurados que se hizo hace un mes, Soriano fue, y esto es lo importante, declarado no culpable, es decir, inocente, según se lee en el acta firmada por el juez Daniel Introsituglia del Tribunal No Criminal número 2 de San Isidro. Esto obviamente yo no lo conté públicamente en un video hasta ahora, pero cuando me enteré de que finalmente había sido absuelto, yo estaba entrando por la puerta de mi casa volviendo de hacer unas compras y no me aguanté los mocos y el llanto. Eh, Soy víctima de una denuncia falsa y de un hostigamiento constante para atacarme por los bienes. Y los nenes son víctimas de todo este sistema de caranchaje que hay. Es una forma que tenemos de referirnos, ¿no?, a los abogados que actúan como el culo. Psicólogos que los han manipulado, toda una manipulación perversa donde han truchado informes, dice Soriano. Me hacen esto como para que yo firme una división de bienes que fuera beneficiosa para ella. Esto vino sorpresivamente con un asesoramiento del estudio de abogados que ella tenía. Este es Martín, para quienes hayan estado en la convocatoria que hicimos el otro día frente al Congreso en el Día Internacional contra las Falsas Denuncias, que también él estuvo presente. Estupendo. Quería mencionar, si no te importa, un pequeño comentario, que es que es tristemente habitual y muy triste, ¿no?, que se utilicen a los hijos como arma, ¿no?, en ese tipo de conflictos. Y que en mi país, en España, directamente esa manipulación que se puede llevar a cabo a los niños para dejarlos del padre, porque doy por hecho que esos niños también están manipulados, no están únicamente... O sea, que no solamente ha estado 5 años sin verlos, sino saber todo lo que le han dicho. No sé si en Argentina también se niega lo que es la alienación parental, digamos, a nivel jurídico, pero es que el problema de esto es que posiblemente posiblemente no, tienden a ser situaciones que se van agravando, y todo por eso, por optar por una vía, por esa vía penal, ¿no? Por ese aumentar el conflicto, que es a lo que llevan precisamente los abogados y unas herramientas judiciales que no están pensadas para que haya
un acuerdo, sino para que uno pueda machacar al otro. Totalmente. Y al final, repito, no acaban pagando también los niños. Es que independientemente de que esta mujer gane o pierda o de que este hombre gane o pierda, bueno, él haga lo que haga, ganar, joder, ya ha perdido 5 años de lo que es la infancia de sus hijos y ojalá los pueda recuperar. Claro, es que eso decíamos, o sea, un final Fénix, una buena noticia, termina siendo muy entre comillas, porque todo lo que perdió en este entonces no se recupera. Pero bueno, diciéndote de lo que decías del síndrome de alienación parental, todavía es posible, o sea, está mucho más facilitado que en una causa se pueda hablar de síndrome de alienación parental o de alienación parental o interferencia parental o como le quieran llamar en Argentina que en España, porque no hay una legislación sobre ello como sí pasa en España, que directamente la ley de infancia lo prohíbe. Pero sí que existen las agrupaciones de siempre, las instituciones feministas, que tienen un gran peso todavía, que hablan sistemáticamente del falso síndrome de alienación parental. De hecho, hace un tiempo, el año pasado, yo estuve en el Congreso de Alienación Parental que se organizó en la Facultad de Derecho y afuera del Congreso había un intento de boicot, una manifestación de agrupaciones feministas intentando que se cancele el Congreso y antes de que ocurriera también hubieron varias peticiones y varios medios de comunicación que se pronunciaron hablando de que se tenía que impedir que se realizara ese congreso en la Facultad de Derecho. Por suerte no lo consiguieron, el evento se dio bien, el congreso se dio bien, fue maravilloso realmente. Pero sí vemos los efectos que tiene la alienación parental acá en Argentina, y en un caso muy reciente es el caso de Pablo Guisoni, que es un caso en el que también me pude desvirtualizar con el papá en esta manifestación el otro día, que lo vi en persona, de hecho puse una foto con él en Instagram ayer, pero que lo entrevisté para el canal y estuvimos hablando de su caso, que es un caso así de grandes rasgos para contarte, Juanma. No sé si lo llegaste a ver, como lo traté en video, no lo traje acá al programa. De un padre que fue denunciado por su exmujer por violencia contra ella y abuso contra sus hijos. El tipo pasó 3 años en prisión preventiva. Mientras tanto, la mujer fue acogida y abrazada por todas las agrupaciones feministas. Se la hizo subdirectora del área de acceso a la justicia de la Municipalidad de La Matanza, como decirte, un ayuntamiento en España. Y durante un montón de años la cobertura mediática la tuvo únicamente ella, donde se dedicó a diestro y siniestro a decir todas las aberraciones que se le pasaban por la cabeza sobre el padre de sus hijos. Y acá había una cuestión, ellos tienen 3 hijos, el más chiquitito todavía está bajo la tenencia de esta mujer, el hijo mayor jamás se creyó las mentiras de la madre y desde el primer momento se posicionó con el padre, y de hecho cuando él tenía, creo que 18 años o algo así, después de ver la cantidad de cobertura mediática que le daban a su madre, terminó escribiendo una carta abierta a los medios de comunicación que empezaba, nunca me voy a olvidar, con la frase: mi mamá, Andrea Vázquez, miente. Después empezó a dar toda su explicación. Y había un hijo, que era el hijo del medio, Tomás, que durante todos esos años se había posicionado con la madre, había dado entrevistas para algún activista feminista y cosas por el estilo, y que fue este año que publicó un video que finalmente sí llegó a todos los medios de comunicación donde él se retractaba y contaba las manipulaciones a las que la madre lo había sometido durante años, y reconociendo que con el paso del tiempo y al alejarse del entorno de la madre y todo, se pudo dar cuenta de que había sido atrozmente manipulado, que nada de lo que la madre le contó había pasado. Cuando pasó todo esto, obviamente la madre lo rechazó también a él, lo convirtió en parte de los agresores, que esto también vale decirlo. Cuando ella acusa al padre de abusar de sus hijos y el hijo mayor dice: no, yo no voy a participar de esta locura, y nunca se llega a creer esas manipulaciones, lo denuncia también a su hijo mayor de esos abusos. Es decir, lo denuncia a padre, denuncia a su hijo mayor. Claro, llega a la conclusión de: si me sirvió una vez, ¿por qué no me va a servir 2? Y vamos un paso más allá. Ahora se sabe, después cuando se destapó esta olla, y fue el caso realmente, caso bisagra, que hizo que en Argentina se empezara a hablar durante todo este año de falsas denuncias abiertamente en los medios de comunicación, que cuando el hijo del medio, Tomás, publica ese video y habla de todo lo que lo habían manipulado, etcétera,
Los padres de la denunciante, los padres de Andrea Vázquez, es decir, los abuelos de los chicos, salen a hablar también con los medios de comunicación, se comunican con su ex yerno, pidiéndoles disculpas porque en su momento le creyeron por el hecho de ser su hija, pero que la cosa se había escalado y que incluso, escúchate esta, la mujer esta Andrea Vázquez también lo denunció a él, a su propio padre. Sí. Con todo esto, Juanma, esta mujer todavía defiende que sí, que son todos unos abusadores, todos menos ella. Y estoy Todos son malos convencido, y en cuanto a las feministas, las siguen apoyando. Es como aquí en España, que todavía las hay que defienden a María Sevilla y a Juana Rivas, pese a todo lo que ha llovido. Así es, sí, lo adivinaste. Bueno, entonces, sí, la alienación parental se nota, los efectos quedan a la vista y este año en Argentina estuvieron a la vista de todo el país, como para que todavía haya gente que se anime a negarlo. Pero bueno, seguimos con el caso de Martín Soriano. Durante la instrucción de la causa por presunto abuso sexual se hicieron entrevistas y cámara Gesell a los hijos de la pareja, y en una de estas instancias irrumpió un hecho impactante, que acuérdense quienes vieron mi video, esto es parte de lo que mostramos de las cámaras que había grabado Martín. Soriano resume así: el nene vino con un discurso robotizado donde decía mi papá me tocó en la ducha, pero comete un error en su ingenuidad. Le hacen hacer unos dibujos y le termina confesando a la psicóloga: no me sale como practiqué esto con Daniel y con mamá ayer a la noche. Y cuando le preguntan quién era Daniel, dice que era el psicólogo de su mamá. Una de las psicólogas que estaba presente, Analía Tordo, que intervenía como perito de la parte acusada, remarcó aquella revelación del niño, el haber sido entrenado para esa entrevista. En su informe, la profesional de la UBA calificó la situación como inapropiada y poco ética, ya que naturalmente podría tender a otorgar sobreinformación al niño evaluado. Además, subrayó allí una dependencia emocional del niño con la madre que a su criterio podría llevarlo a quedar apegado al discurso materno, anteponiéndolo a su propia vivencia personal. Bueno, el proceso judicial avanzó igual, incluso se grabó la carátula que inicialmente era por tocamientos. Más adelante, el hijo de Martín Soriano atravesó una instancia de cámara Gesell donde le preguntaron por su mención al tal Daniel en la entrevista previa. Él dijo que había cometido un error, que no era el psicólogo de su mamá, sino el abogado, cuenta Martín a TN, el medio. Tiempo después, él podría corroborar este dato de la boca del propio Daniel. Es que Soriano, desesperado por la tormenta judicial y el impedimento de contacto con sus dos hijos que toda esta trama conllevó, se aventuró a una osada decisión: equiparse para grabar al abogado Daniel con una cámara oculta. El contacto llegó en 2024, propiciado por el propio Daniel Mercado, el abogado patrocinante de la ex mujer de Soriano. Él decidió contactarlo tras una fractura interna en el estudio jurídico del que formaba parte con sus 3 socias. Así fue que Daniel y el hombre al que le había armado una causa por abuso comenzaron a tener encuentros, y Soriano lo filmó subrepticiamente. La intención del abogado, al parecer, era revelarle la trama de la falsa denuncia en la que lo habían involucrado y a la vez intentar venderle ahora sus servicios a él, alguien acorralado por un inminente juicio por abuso sexual sobre el cual poseía información privilegiada. Los encuentros fueron varios en una confitería del centro de Pilar y poco a poco aparecieron confesiones de alto impacto. En uno de esos videos, Soriano le pregunta a Daniel por qué sus ex socias seguían adelante con la acusación de abuso contra él. Y el tipo le responde: es todo por guita, olvídate, van por la plata, van por la plata, van por la plata, responde el abogado. Pero al nene le están destruyendo, le dice Martín Soriano. Y el tipo dice: ¿y a mí qué mierda me importa si el nene no me paga las cuentas a mí? El otro momento de la... Es que es increíble, ¿eh? O sea, la falta de escrúpulos no solamente del tío, sino también de la madre. Porque es verdad, exactamente al niño lo están destruyendo. En otro momento de la cámara oculta, Daniel confiesa que había coacheado al hijo de Soriano para construir la acusación de abuso. Yo te voy a decir que, una cosa que todavía no ha saltado. En las primeras declaraciones de tu hijo nombran a un tal Daniel. Soy yo. En un tercer tramo del video, Soriano recoge con la cámara oculta una respuesta del ex abogado patrocinante de su mujer a una de sus dudas más profundas: si su hija, de hoy 18 años, lo había defendido al ser más grande que su hermanito o si había logrado hacerla apuntalar la acusación en su contra. Parte del trabajo de los abogados fue intentar que ella también declarara que su hermanito le había dicho que era víctima de abuso, pero eso no ocurrió de la forma planificada por los cerebros jurídicos de la trama. Por el contrario, ella fue el problema de los caranchos, sabe ahora Soriano. Después de grabar al abogado, Daniel me dice: tu hija se me retobaba, en cambio con tu hijo yo hago lo que quiero.
Textualmente lo que le dice Daniel sobre los hijos de Soriano en uno de los tramos más brutales de la cámara oculta es: yo lo agarro a tu hijo y le digo, confesá que te llevaste a Loan, un niño desaparecido de acá, y sale diciendo, yo me lo secuestré a Loan. Si vos le decís, ¿fuiste vos el que le tiraste el tiro a Cristina? Dice, sí, yo la quise matar, yo fui, porque es muy bonito. No la va a contradecir nunca la madre. En cambio, la pendeja se me retobaba, hablando de su hija mayor. Conmovido, Soriano dijo, mi hija no solamente no se metió, tenés que ser valiente a los 14 años para plantarte delante de semejantes mafiosos. Eso realmente te pone orgulloso de la valentía de tus hijos. Pero bueno, con el nene hicieron lo que quisieron. Al quedar absuelto en la causa por abuso sexual, Soriano pudo comenzar a transitar una recuperación personal y un complejo y desafiante proceso de revinculación con su hijo, que aún es menor de edad. A su vez, esta nueva etapa de su vida estará marcada por lo que ocurra con las denuncias penales con las que él contraatacó. Una de ellas es contra su exmujer para que se investigue un eventual falso testimonio grabado con daño psicofísico en menores de edad, y otro por asociación ilícita contra ella y sus 4 abogados, Paulina de Telequi, Mora Escuredo, Romina Guayquimil y Daniel Mercado, por presunto falso testimonio grabado y asociación ilícita. Bueno, esto es, en resumen, todo lo que sabemos a día de hoy sobre el caso de Martín Soriano, del cual yo publiqué en su momento, a la cosa de 2 meses, las cámaras. ¿Querés que...? Sí. ¿Quiero qué? ¿Qué es lo que quiero? Si querés que veamos el video, vamos a ver cuánto Sí, dura. a ver cuánto dura, efectivamente. Pero la verdad Son es 6 que minutos, 6 solo minutos había y visto este medio. caso por encima y es muy duro, ¿eh? Sí. 6 minutos y medio, ¿lo ponemos? Venga, va. Soy víctima no solamente de una denuncia falsa, sino un hostigamiento constante como para atacarme por bienes y económicamente. ¿Y tus niños de qué son víctimas según tu punto de vista? Los nenes son víctimas de todo este sistema de caranchaje que hay, psicólogos que los han manipulado, toda una manipulación perversa, donde han truchado informes. Martín Soriano tiene 53 años, es intérprete y padre. Su exmujer lo denunció por abusar del hijo más chico de ambos, pero la justicia lo acaba de absolver. Ahora él denuncia que todo fue una causa armada. Nos separamos en el 2015 y seguimos trabajando desde el 2015 al 2021, pacíficamente, sin ningún problema. En el 2021, cuando yo planteo la división de bienes, ahí se viene esta tormenta para apretarme. ¿De qué te acusaron? Violencia de género y también de abuso hacia uno de mis hijos, del más chico. Me hacen esto como para que yo firme una división de bienes que obviamente sea beneficiosa para ella. ¿Con qué elementos se eleva a juicio una causa donde te acusaban de abusar de tu hijo? Con una cámara Gesell y entrevistas a los chicos. El nene había dicho, o sea, vino con un discurso robotizado donde decía, mi papá me tocó en la ducha. Le termina confesando a la psicóloga, no me sale como practiqué esto con Daniel y con mamá ayer a la noche. Ante la escalada de denuncias en su contra, Soriano aprovechó un quiebre interno en el equipo de abogados de su exmujer y decidió filmar a uno de ellos con una cámara oculta. De allí surge una inquietante trama de manipulación y falsas denuncias. Iba tirando de a poco información. Confiesa que primero es todo por plata, dice es todo por guita. Ellas saben que es una causa, que es una falsa denuncia. Mirá, ¿Por qué siguen con esto? por la plata. Por la plata. Guita, esto va por guita. Olvídate. Van por plata. Sí, pero a lo están destruyendo. ¿Qué mierda me importa? Si no me paga las cuentas a mí. Lo segundo era que termina confesando que había coachado al nene el día anterior a la entrevista de la cámara Gesell. En las primeras declaraciones nombran a un tal Daniel. Es lo que dijo, eso me lo dijo Iván. Me dice, acá se está nombrando que Daniel
bueno, supongo que se quedó hasta ahí. Sí, claro. Bueno, Sí. no te preocupes. De todas maneras, he hecho lo que hayamos visto, ¿no? Y con esto nos hacemos una idea. Pero claro, es mucho más duro escucharlo directamente del abogado que solamente ver sus palabras. Sí. Este hombre es un héroe realmente, o sea, por todo lo, no por lo que ha vivido, eso lo convertirá en todo caso en un mártir, sino por cómo ha conseguido conseguir esas grabaciones, cómo ha conseguido darle la vuelta y que ahora, pues eso, que sea la mujer la que puede verse enfrentada ante la mentira, ¿no? Uh-huh. Y, y oye, te digo que supongo lo que le tuvo que entrar a ese hombre por dentro cuando ve escuchar ese tipo de decir a mí qué mierda me importa cuando está hablando de su hijo. Exacto. Y me mata, la verdad es que me mata. Eso es lo que yo me preguntaba la primera vez que escuché esas cámaras, es decir, cómo alguien puede no solo tener la sangre fría como para actuar de esa manera y para tenerle tan poco respeto a la labor que le ocupa y para, sobre todo cuando estás involucrado con menores y con el bienestar de menores, sino de que tenés que estar absolutamente desconectado de la realidad para tener enfrente al padre de ese niño y decirlo con esas formas. Solo se me ocurre que es porque esa persona que lo está diciendo también es alguien a quien solo le importa el dinero. Entonces da por hecho que el que tiene enfrente es igual. Aunque ¿Sabes? sea el padre del niño al que él usó. ¿Sí? Sí. Pero creo eso. Él parte de que el resto de la gente es igual de mierda que él y por eso no importa decir ese tipo de cosas porque, bueno, que es un niño, ¿qué importa? Lo que importa es el dinero. Sí, exacto. O sea, es una caída de valores espantosa. No, es terrible, es terrible. Este caso, por eso te digo que en el momento en el que yo me enteré de que Martín había sido absuelto, no hubo forma de contenerme. Me recontra emocioné, entré en mi casa llorando y papá, ¿qué te pasó?